En algún momento apareció el primer filósofo. La academia suele atribuirle este título a Tales de Mileto. Sin embargo, si nos ponemos a pensar, es posible que haya sido otro. Y es que la filosofía, como etimológicamente se la conoce como filos, amor y sofía, sabiduría, esconde una trampa. Es decir, basta con que haya una persona que se pregunte sobre una cosa indescifrable por la naturaleza para catalogarla como una persona que trata de responder una pregunta filosófica. Estas preguntas pueden ser, por ejemplo, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? O una combinación de todas. ¿Cuál es el origen de todo lo que me rodea? Ahí es justamente donde proviene el origen de la filosofía, en generar preguntas que inquieten al común denominador de las personas. Muchas veces me preguntan cómo iniciar con la filosofía, y muchas de las respuestas que encuentro por parte de filósofos es leer un libro de algún clásico. ¿Por qué no empezar con alguna cuestión básica que tenga que ver con nuestra realidad más próxima? Suena poco serio, lo sé, pero así es como empezó todo, en una isla de Mileto. Por supuesto, quienes intentan hacer muchas más preguntas y tratan de responderlas, se sumergen mucho más en la labor filosófica, pero no termina de ser suficiente. Hoy en día, con las posibilidades de conocimiento que tenemos de la realidad, con todos los libros que se han escrito y todas las herramientas al alcance de nuestras manos, parece improbable no sumergirse en la filosofía. Suena romántico quizás entrar en el mundo de la filosofía, pero no deja de ser necesario. Hay cuestiones que todavía no han sido resueltas y lejos de crear una atmósfera paralizadora o anquilosada de la realidad, la sorpresa y el asombro, como lo dijo alguna vez Aristóteles, termina siempre por ser el combustible necesario para el avance del conocimiento. Tu coach motivacional favorito quizás te proponga una manera más superficial, alcanzable o motivadora, pero sin el factor sorpresa al momento de enterarte que ya no solo en el núcleo de un átomo se encuentran el protón y el neutrón, sino también otras partículas subatómicas, o al enterarte que las estrellas que vemos siempre en el cielo posiblemente ya dejaron de existir y que solo vemos el reflejo de la luz de ellas que viajan hasta la Tierra, estaríamos dejando de lado el ingrediente principal de la filosofía, el asombro. En conclusión, tanto la curiosidad por conocer como el asombro que vayamos teniendo serán las herramientas necesarias para hacer filosofía. Y no necesariamente tenemos que apelar a un conocimiento repetitivo de las grandes mentes del pasado. Esto fue Apuntes de Filosofía y gracias por escuchar.